sus hijos volverá, si confía vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la está levantada, la redención muy cerca ya está. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Hola, hola, sí. Hola, hola, sí, dos. Ya. Señor, yo te conozco, la noche azul serena, me dice desde
al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será de inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, que Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su amiga y hermana Elizabeth García nuevamente desde un rinconcito de México. Espero que todos y cada uno de nosotros hayamos tenido un día bueno en compañía de nuestro Dios, que nuestro empleo, nuestros colegios y todo tipo de actividades que hayamos realizado hayan sido bendecidos por nuestro Dios. Y si fue un día un tanto gris, no se preocupen. Con la ayuda de Dios vamos a salir vencedores de cualquier otra prueba. Bienvenidos sean a todos los que están conectados a través de las redes sociales, a través de la página oficial de
la Iglesia Adventista Pro allá en Lima, desde donde se está llevando a cabo este seminario taller. Y bueno, también un saludo a todos los que nos ven a través de Overcomers Comunidad Adventista, que también está presente en esta reunión. Y también a todos los grupos en los que hemos compartido esta transmisión. Y de la misma manera les invito a compartir con sus seres queridos en sus perfiles para que todos y cada uno de los que estén pendientes de ellos también puedan disfrutar de esta programación que es de suma importancia. Así que nuevamente bienvenidos y donde quiera que se encuentren reciban un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Y bueno, antes de comenzar de lleno con esta programación, les invito a inclinar el rostro, vamos a orar. Amante Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta noche agradecemos tu presencia, agradecemos tu cuidado, agradecemos también, Señor, porque nos has bendecido con alimento físico y alimento espiritual. Gracias por tu compañía, gracias por tu protección. Seguimos suplicando por el perdón de nuestros pecados. Señor, si hay algo que hemos hecho mal y te hemos ofendido, perdónanos. Te suplicamos que tu Santo Espíritu también nos transforme en nuestra mente, nuestro carácter y nuestra personalidad. También, Señor, rogamos una porción de tu Santo Espíritu también para que nosotros podamos discernir lo que tienes para nosotros en esta noche. Que también tome a nuestro hermano Juan, quien tiene el tema nuevamente en esta noche, que él pueda ser instrumento tuyo, que todos podamos participar también, Señor. Bendice a cada una de las personas que están conectadas a través de las redes sociales, a cada una de las personas que están en la Iglesia Pro allá en Lima, a cada uno de los que estamos conectados a través de esa transmisión de Zoom. Bendice cada familia, Señor, y que todo sea hecho conforme a tu voluntad. Gracias por tu amor y tu misericordia. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos y te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bien, vamos a dar rápidamente un repaso de lo que hemos visto a través de estos, este sería el tercer día, a través de estos días en este seminario taller, que está muy, muy interesante. El día 1 vimos algunas recomendaciones, algunos principios básicos que no debemos olvidar, como la oración, examinar también durante el estudio de las profecías, examinar el contexto, también marcar palabras clave, el uso de concordancias también se nos hizo algo muy importante y también hacerse preguntas para nosotros mismos. El día de ayer vimos métodos de interpretación profética, los cuales vimos que eran 3, el preterista, el futurista y el historicista. Y bueno, en esta noche el hermano Juan Uchupe desde la Iglesia Pro, allá en Lima, Perú, tiene un tema súper interesante que se titula Simbolismos Bíblicos. Así que, hermano Juan, este es el momento para presentar la palabra de Dios. Bueno, mientras el hermano Juan se coloca en la parte de enfrente, en el púlpito, vamos a invitarlos también a todos los que nos están viendo a través de redes sociales a participar de una manera interactiva, compartiendo esa transmisión y también haciendo o realizando sus preguntas, sus comentarios, que el hermano Juan también está dispuesto a instruirnos de esa manera. Y también los que estamos aquí conectados a través de Zoom, les invitamos a hacer uso del chat para escribir sus preguntas y comentarios. Ahora sí, hermano Juan, este es su tiempo.
Alolo, buenas noches con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Saludamos a cada uno de ustedes que durante estas noches nos ha estado acompañando en este tema muy importantes, principios de interpretación profética. El día lunes hemos visto una parte de esta secuencia de temas. La Biblia es su propio intérprete. Y ahí habíamos acotado de que un texto realmente da a entender o el significado de otro texto. Y habíamos ido a varios textos, tanto del Antiguo Testamento como del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El día de ayer hemos visto métodos de interpretación y habíamos visto que hay 3 métodos. Los más conocidos, el método preterista, el método futurista y el método historista. Y allí habíamos entendido que el método preterista mayormente da a entender o quiere llevar, digamos, tanto las profecías del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis a lo que ya en tiempo pasado. O sea, todo lo que está en las profecías se cumplieron en el tiempo, digamos, inclusive antes de la era cristiana. En cambio, el método futurista se proyecta hacia el fin, pero todas las profecías y se van a cumplir todavía en el tiempo del fin. En cambio, el método historista mayormente encaja con el tiempo, la historia, los personajes dentro del tiempo. Entonces, llegamos a entender de que la aplicación correcta de interpretación de las profecías está dentro de lo que es el método y esto se aplica de la manera correcta. Y de esa manera hemos podido ver, digamos, algunos ejemplos de la interpretación. El día de hoy vamos a tocar otro tema que es muy importante. Y antes de empezar, Padre nuestro que está en los cielos, Señor, en esta hora, estamos delante de ti con el propósito de poder aprender, que tú realmente nos enseñes, nos des la sabiduría, la inteligencia, la capacidad, y me utilices como instrumento en tus manos, Señor, para transmitir, pero también que sean receptivos tus hijos en esta hora. Te rogamos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me acompañan en la lectura en el libro de 1 Corintios, capítulo 2. Capítulo 2. Y voy a darle lectura el versículo 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, nos ha concedido. También hablamos no palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando de lo espiritual
a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué cosa? Espiritualmente. Dios es el que guía, Dios es el que enseña. Entonces, cuando queremos entender las cosas de Dios, dice que Dios mismo nos enseña. De esa manera podemos percibir, dice, lo espiritual con lo espiritual. O sea, el Espíritu de Dios transmite en cada uno de nosotros, y nosotros, bajo la dirección del Espíritu Santo, también podemos transmitir. Eso es lo que está queriendo decir el texto. Ahora sí, vamos bajo una pregunta. ¿Qué es el símbolo? Un símbolo es una cosa que representa a otra. Por ejemplo, en el modo de hablar hoy, dice que el león representa valor, cordero representa mansedumbre, las ramas de los olivos representa la paz y la cruz. Nuestro Señor Jesús también, ¿no?, habló por parábolas, de tal manera que cuando decía la siembra, el sembrador salió a sembrar, entonces ahí nomás ya nos podemos, ¿no?, en el contexto encontramos, ¿no?, que el sembrador, ¿no?, es la persona que va llevando la semilla, pero quien realmente da vida, digamos, a esa semilla pueda producirse, es Dios directamente. Entonces, en la parábola del sembrador encontramos tres elementos: la persona que siembra, luego la persona que cultiva y la persona que cosecha. Pero en sí, en la parte espiritual, ¿qué es lo que se pone? ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios, exactamente, la palabra de Dios. O sea que, ¿dónde dice eso? En el contexto bíblico, cuando el Señor Jesús habló por parábolas. Y así sucesivamente empezó a, ¿no?, mencionar. ¿Por qué emplea la Biblia lenguaje simbólico? Se dice que un retrato vale por 1000 palabras, y es cierto, los símbolos se usan en lugar del lenguaje abstracto porque la lección se recuerda por más tiempo. Una figura donde usted pueda apreciar ya sea un cuadro, una pintura, un dibujo, mayormente usted lo aprecia, lo mira, lo contempla y luego, ¿no?, eso queda dentro de la mente, está grabado de la mente. Y realmente puede reemplazar a 1000 palabras. Así, de esa misma manera, la palabra de Dios también nos va enseñando, nos va procurando que nosotros podamos tener la mente. ¿Cómo hemos de interpretar los símbolos? Debemos descubrir la fuente original del símbolo. La mayoría de los símbolos del libro de Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento, así que debemos usar una concordancia bíblica y las referencias marginales para descubrir la fuente original del símbolo. Hay más de 2000 alusiones al Antiguo Testamento
en los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Voy a mencionar algunas palabras que mayormente se utiliza y vamos a ver el símbolo que significa o representa. Por ejemplo, un león puede representar a Babilonia, o también un león puede representar a Cristo, o también un león puede representar a Satanás. A ver, vamos un poquito a especificar. Un león puede representar a Babilonia. Vamos a ver en el libro de Jeremías, acompáñenme por favor, porque es importante cuando vamos discerniendo estas cosas, es bueno conocerlo de cerca para que también lo que estamos afirmando se pueda concretizar. Entonces, león, vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 44. Dice la palabra de Dios: he aquí como la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me reemplazará? ¿O quién será aquel pastor? ¿Podrá resistirme? Entonces aquí encontramos que el león está, ¿no?, representando a que el león representa a Cristo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a leer en el versículo también 5. Apocalipsis, versículos nos dicen: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, aquí está representando a quién: a Cristo. Pero también dice que el león rugiente representa también a Satanás. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien. Entonces, podemos entender que una palabra puede representar a muchas personas dentro de la Biblia. Solamente que hay que conocer el trasfondo, donde a quién se está refiriendo, para poder identificar. Otro ejemplo: el vino puede representar la sangre de Cristo, la sangre de los impíos, o doctrinas verdaderas o falsas. Una estrella puede representar a Cristo, a Satanás, a los ministros de la iglesia. Todos ellos tienen contexto para poder vamos a ver algunos ejemplos bastante conocidos para muchos hermanos estudiosos en las Sagradas Escrituras. Quiero que me acompañen al libro de Daniel, a ver, por favor.
Vamos a ir al libro de Daniel. Capítulo 7, 1 y 2. Vamos al libro de Daniel. Uno y 2. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de la noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Ahora, ¿dónde encontramos la secuencia o la interpretación de lo que está hablando aquí? Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías, acompáñenme por favor. Estamos en el libro de Jeremías, en el capítulo 25. Capítulo 25, y voy a darle lectura los versículos 30 al 32. Bien, leemos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y de su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagarero cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra. Perdón, el texto es 32 al 30, estoy leyendo mal. Ay, por favor, disculpe. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. El versículo 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los confines de la tierra. Entonces, cuando está hablando en el libro de Daniel, vientos, mayormente refiriéndose a qué? A guerras, conflictos, luchas. Eso es lo que dice el libro de Jeremías, o sea, en cuanto al texto que está viéndose. Vamos a ver otro ejemplo. En el libro de Apocalipsis, acompañen el libro de Apocalipsis, al capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y a sus pies como de oso, y su boca como boca de ¿qué? De león. Bien, vamos a ir al símbolo que utiliza. Nuevamente volvemos al libro de Daniel, al capítulo 7. Ahí está descrito, ¿no?,
¿Qué cosa? A partir del versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. La primera era como ¿qué? Como el león. Entonces, ahí encontramos, ¿no? Ahora, en el contexto que simboliza aquí, ¿quién? A Babilonia. Muy bien. Entonces, estamos llegando, versículo aún. Oso. Vemos que el oso es Media y Persia, Medo-Persia, ¿no? Medo-Persia. Entonces, encontramos, muy bien. Luego, el versículo 6, otra semejante a un leopardo. Reino a los griegos. Pero acá hay un detalle. ¿Qué significa? Claro que significa confusión, pero también dice que Babilonia significa también orgullo y soberbia. Y Medo-Persia es de pensamiento, dice, ¿no? Lo identifican a Medo-Persia. La palabra rey es ley. La palabra del rey es ley. Y podemos encontrar dentro del contexto bíblico, por ejemplo, cuando el rey Asuero decretó, ¿no?, que mayormente los judíos debían morir. Por más que él quería cambiar, no pudo cambiarlo porque ya estaba ya decretado. Otro ejemplo, en el capítulo 6 del libro de Daniel encontramos al rey Darío. Dio también quería. Ahora, al último, los griegos. Los griegos se han caracterizado y la idolatría. Entonces podemos decir que esta bestia del libro de Apocalipsis, la primera bestia que está dando las características de esta bestia, tenía vamos a volverlo a estamos tratando de entender. La bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Hemos dicho que el león, ¿no?, estaba el orgullo y la soberbia. El leopardo era la filosofía y la idolatría. Y el oso, la palabra del rey, es ley. Entonces, este personaje, que en este momento, ¿no?, quienes realmente somos investigadores de entender las profecías, nosotros sabemos a quién se está refiriendo. Pero este personaje dice que está gobernando, ha gobernado durante un tiempo y volverá, dice, a gobernar con un poder absoluto. Y estas características que están dando aquí,
orgullo, soberbia. La palabra del rey es como ley, dice, va a dictaminar una ley. Y también dice que ha empezado a desarrollar, ¿qué cosa? La filosofía. Y también, ¿qué cosa? La idolatría. Ese personaje está ante nuestros ojos. Está en el mundo, pero que cuando no le damos la interpretación correcta, de acuerdo a los métodos de la interpretación profética, posiblemente lo desvía. Y al desviar, sencillamente, pues, no vamos a entender a quién se está refiriendo ese personaje de la primera bestia del libro de Apocalipsis, capítulo 13. Pero cuando realmente lo llevamos en su contexto, empezamos a interpretar correctamente, ¿no? Hola, hola. Acá. ¿Aló? Sí, vamos, gracias. A ver, vamos un poquito a entrar dentro de lo que también la simbología. Por ejemplo, una mujer pura, ¿a qué simboliza? Una mujer simboliza a una iglesia, ¿no es cierto? La iglesia. Pero ¿dónde encontramos que esa mujer está dentro del contexto bíblico? Por ejemplo, a ver, primeramente vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 12. En el versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una mujer pura. Pero el texto bíblico me tiene que decir, no simplemente por lo que yo lo digo, o porque alguien lo dice, sino el texto bíblico. Entonces, para esto vamos al libro de Efesios, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a qué? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo es esa iglesia? Dice, santa, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, aquí estamos encontrando, ¿no?, que la mujer pura, ¿no?, está simbolizando a la iglesia de Dios. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero una mujer, como dice el texto bíblico, una mujer de la vida, o como dice el texto bíblico, una ramera. Vamos a ir al en el mismo libro de Apocalipsis, y ahí mismo está su capítulo 17. En el capítulo 17, en el versículo 1 y 2 dice, vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven aquí y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está centrada sobre muchas
aguas. Bien, ahora, ahí nomás, en el versículo 5 y 6, ¿qué dice? Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. O sea, una mujer prostituta o ramera está simbolizando a la iglesia, vamos a decir, a la iglesia apóstata, a la iglesia que dice, entre comillas, una iglesia denominacional que dice que es cristiana, pero que lamentablemente sus hechos son de una manera negativa. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar entre una iglesia de Cristo y una iglesia prácticamente opuesto a las cosas de Dios? Simplemente el texto dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, estamos dándonos cuenta que la misma palabra de Dios está dando la interpretación dentro del contexto bíblico. Rápidamente, tal vez por el factor tiempo, voy a un poquito, solamente las voy a mencionar. Por ejemplo, las aguas simbolizan ¿qué cosa? Multitudes de personas en rebelión ¿contra quién? Contra Dios. Dios dice sabiduría e inteligencia. El fuego, el Espíritu Santo. El sol, hay un texto que dice el sol de justicia. Entonces está refiriéndose ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Los árboles, el pueblo de Dios. El aceite también simboliza ¿a quién? Al Espíritu Santo. Una vestimenta limpia. ¿La justicia de quién? De Dios. La justicia de Dios. Una espada. Bueno, la espada sí tiene dos acepciones. Que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? La palabra de Dios, pero también dice que una espada puede representar o simbolizar, digamos, el poder civil. El poder civil. En la Biblia menciona cuernos. Y los cuernos, de acuerdo al libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, también representan ¿a qué? A reinos o pueblos, naciones, gobernantes. Una estrella puede representar ¿a quién? Simbolizar ¿a quién? A Cristo, porque el texto dice, ¿no? La estrella de David, ¿no es cierto? Pero también, ¿no? Puede representar también a Satanás, porque a Satanás se le conoce también la estrella caída. La estrella caída. Así, por Egipto, ¿qué simboliza? Por ejemplo, en Sodoma, Egipto, prácticamente dice que el faraón, cuando Moisés le dijo, el Dios Jehová, ¿qué dijo el faraón?
yo no conozco quién será, ¿no? Yo no conozco, o sea, prácticamente era el ateísmo. Pero también, ¿no? Sodoma era un centro de corrupción, un centro donde la gente se perdió. ¿Qué más podemos agregar a esto? Israel y Jerusalén. Quiero leerle un texto para poder concluir. Vamos al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4. Malaquías está antes del libro del Evangelio San Mateo. Así que rápidamente vamos al libro de Malaquías y encontramos allí y vamos a leer el versículo 5 y 6. A ver, ¿qué dice el texto bíblico? He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra ¿con qué? Con maldición. Ahora, ¿a qué Elías, de qué tiempo se está refiriendo? Bueno, los que estudiamos la Biblia encontramos a un primer Elías. En Primera de Reyes, en el capítulo 18-19, encontramos al Elías el tesbita, ¿no es cierto? Luego, a Juan el Bautista, el Señor lo identifica como el segundo Elías. Entonces, este texto que estamos leyendo, ¿a quién se refiere? A ver, volvamos a leerlo detenidamente, porque cada uno de nosotros, hermanitos, tenemos que, no sé si la palabra es desmenuzar, ¿no?, el texto para llevarlo a su contexto y luego darle la interpretación correcta. Entonces, a ver, vamos a leer pausadamente. Decimos, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra ¿con qué? Con maldición. Para poder entender y darle la interpretación correcta, tenemos que entender cuándo es el día grande y terrible de Jehová. ¿Cuándo? El gran día y terrible de Jehová es cuando venga, dice que vendrá el Señor Jesús por segunda vez. Entonces podemos entender que ese Elías que está hablando aquí es el tercer Elías. Pero como está especificando el texto bíblico, dice el día grande y terrible de Jehová. Entonces, ese tercer Elías debe preparar, así como Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida del Señor.
Este tercer Elías debe preparar ¿qué cosa? El camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira, maravillosamente podemos llegar a entender, pero para esto hay que detenidamente meditar en la palabra, conocer, como dije el día de ayer, dije, ¿no? Hay que conocer el trasfondo bíblico. Hay que conocer a quién se está refiriendo el texto bíblico, en qué tiempo se dio el texto bíblico, para quién está el mensaje. Y cuando realmente cada uno de nosotros, en base a preguntas, ¿no es cierto? Nosotros mismos hacemos la pregunta, así como hice la pregunta, entonces con la pregunta, ¿no? Haciendo preguntas estamos llegando a la conclusión de que este Elías que está mencionando acá en el libro de Malaquías es el tercer Elías. O sea, vamos a decirlo con nombre propio. Ese remanente, los que llevarán el mensaje final al mundo entero, los que darán el fuerte pregón. De acuerdo al estudio escatológico que se hace, se llega a la siguiente conclusión. Pero antes de mencionarlo, quiero, para algo que se concretice, vamos un poquito, acompáñenme al libro de Primera de Reyes y vamos a ir al capítulo 19, porque a veces cuando uno pues lee la palabra de Dios y la palabra de Dios nos enseña, entonces nosotros también podemos aprender. A ver, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, vamos a leer el texto, creo que está en el versículo, a ver, un ratito por favor. Creo que, a ver, está aquí. Ya. Está en el versículo 17 y 18. Dice: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Claro, Elías en el versículo 14 dice: y él respondió: he sentido un vivo celo, porque Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para matarme. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice a Elías? Elías dice: solamente quedé yo. Pero Dios, ¿qué le dice? Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ¿ante qué? Ante Baal. Por esa razón es que Dios conoce a sus hijos y sabe cómo atraerlos para utilizarlos como instrumentos. Y en este tiempo final, Dios va a levantar
no solamente un hombre, no solamente 1000, no solamente 50,000. La palabra de Dios dice 144,000. Lo dice el texto bíblico. Entonces podemos decir que el tercer Elías está muy relacionado con los 144,000, porque son ellos los que van a dar ¿qué cosa? El mensaje final, el fuerte pregón. Por eso he leído el texto, porque alguien posiblemente está cuestionando, está pensando, ¿por qué este hermano habla así? Es que yo hablo así porque realmente el texto está diciendo, Elías pensaba que estaba solo. Mira que él era profeta. ¿Y el Señor qué le dice? No, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. En este tiempo, en el tiempo final, la última generación, el mensaje de la hora 1/10, Dios está levantando hombres y mujeres que sean fieles, como dice la mensaje del Señor, que sean fieles, así como la aguja de la brújula dice que es, ¿qué cosa? ¿No? Tanto fiel, digamos, hacia el norte. Así también los hijos de Dios tienen que ser fieles. Entonces, en estas noches estamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo, la manera correcta de ¿qué? De darle la interpretación a especialmente las profecías. Claro, en todo el contexto bíblico hay que, como dijimos al comienzo del día lunes, ¿no? Dijimos, lo primero que tenemos que, para poder entender y que el Señor nos haga entender, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dice que tenemos que doblar nuestras rodillas para que el Señor nos dé sabiduría. ¿De dónde? De lo alto. Entonces nos damos cuenta que el poder entender las profecías, de poder interpretar de la manera correcta, no es caso de eruditos o gente muy especializada o de grandes teólogos, como dicen, ¿no? Sino pidiendo la dirección de Dios, sabiduría. Claro que también hay que contar con ciertos instrumentos que nos pueden apoyar. Mencioné, por ejemplo, una concordancia bíblica, otros libros. Yo mencioné también que dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hay un libro que debiéramos leer y que realmente nos ayuda bastante a poder, porque amplía las profecías. Se llama El Gran Conflicto de los Siglos. Así que, mis hermanos, hagamos ese esfuerzo, porque el Señor está llamando mensajeros para que podamos llevar su palabra. Y estamos en el tiempo final y Dios dice en su palabra, la mensajera del Señor dice, es importante que se forme a jóvenes bien preparados y que estos jóvenes lleven el mensaje, ¿no? Preparándose como médicos misioneros. Entonces, el Señor nos ayude, el Señor nos acompañe y el Señor nos llame para que realmente den el fuerte pregón. No es que una institución va a llamar, o tal vez un pastor le va a llamar a un hermano. No, hermanos, la mensajera del Señor dice que en gente humilde, gente consagrada, gente fiel al Señor, dice que llamará.
El Señor Jesús, cuando llamó a 12 varones para que lleven el mensaje, fue al Sanedrín y llamó a los doctos de la ley, ¿o a quién llamó? Dice que llamó a hombres sencillos, hombres hasta cierto punto tal vez no tenían mucho conocimiento, pero en esos 3 años, ¿no?, fueron formados y cuando recibieron, dice, la unción del Espíritu Santo, ¿cómo predicaron? ¿Cómo llevaron el mensaje? De la misma manera también, hermanos, en este último tiempo, Dios está levantando hombres y mujeres sencillos para llevar su palabra. Entonces, en esta hora, bueno, creo que va a haber preguntas, por eso que todavía no voy a orar, pero si hubiera preguntas, creo que podemos absorber, no sé. Muy bien, hermano, gracias por el tema. Y bueno, queremos seguir retroalimentando lo que hemos escuchado en esta noche. Y por aquí hay un comentario que incluye una pregunta y dice así: buenas noches, hermanos, soy el hermano Manuel Requén. En Apocalipsis 10:10 dice: yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí, y en efecto en la boca me supo dulce como la miel, pero en el estómago me supo amargo. Apocalipsis 10:10. ¿Este texto es simbólico o literal? ¿Me puede decir el significado, por favor, mi hermano Juan? Gracias. A ver. A ver, Si me pueden ayudar. Edith, ¿le puedes ayudar con los... Bueno, continuando con las preguntas, dice en Apocalipsis 10:10, dice, yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí, y en efecto en la boca me supo dulce como la miel, pero en el estómago me supo amargo. ¿Ese texto es simbólico o literal? ¿Me puede decir el significado, por favor, mi hermano Juan? Gracias. Ya. Capítulo 10, ¿no? Del libro de Apocalipsis, ¿no? Creo que sí. A ver. A ver, ¿dónde está ese texto? Capítulo 10 creo que es. Ya. 10. ¿Qué versículo? Allá. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. A ver, aquí utilizamos 2 instrumentos. A ver, tomen atención porque para esto tenemos que llegar a entender a qué se está refiriendo. Bueno, si me está preguntando simplemente si es simbólico o es literal, prácticamente es en ambas cosas. A ver, cuando hablamos de lo literal,
es que se está refiriendo a la palabra de Dios. Cuando uno acepta el mensaje, es muy dulce, muy agradable, pero cuando uno empieza a vivir la vida cristiana, ahí es donde empiezan las dificultades, ¿no? Eso, podríamos decirlo, es la parte literal. Pero cuando habla de la parte simbólico, está hablando específicamente de aquel gran chasco que se suscitó en el año de 1844. Guillermo Miller, el gran mensajero que Dios levantó. Ojo que Guillermo Miller era un agricultor. Sin embargo, Dios lo levantó y él hizo que presentara el mensaje de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Presentó el mensaje y dice que miles y miles aceptaron, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo. Esperaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesús no vino en el otoño del año de 1844. Entonces, ¿qué se produjo? El gran chasco. Al producirse el gran chasco, aquellos que habían recibido el mensaje, aquellos que lo tenían en su corazón, simplemente la gran mayoría de los que habían recibido el mensaje simplemente retrocedieron o negaron. Solamente un grupo selecto son los que realmente continuaron. Entonces, a eso se está refiriendo cuando dice, ¿no?, lo comí. O sea, el mensaje fue agradable. Ellos lo vieron maravillosamente. Todos nosotros nos podemos emocionar y decir, Cristo viene. Entonces dice, está viniendo el Señor Jesús. Y ellos tenían la convicción. Solamente que hubo un error. Guillermo Miller entendió, ¿no?, que el santuario era la tierra y que Jesús venía por segunda vez. Y para poder entender, ¿no?, ese texto, tendríamos que entender la profecía de los 2300 tardes y mañanas, y también tendríamos que entender el juicio investigador. Entonces, está entrelazado el mensaje. Por eso es importante, hermanos, investigar, leer, ¿no? Y entonces vamos a entenderlo correctamente. Aunque también algunos enlazan con la parábola de las 10 vírgenes. Está enlazado con la parábola de las 10 vírgenes. Dice que habían 10 damas, ¿no? Y todas eran vírgenes. O sea que estamos hablando de que todas habían recibido, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Todos estaban dentro de ¿qué? De la iglesia. Pero dice que tardaba mucho, ¿no?, el esposo en venir. O el novio, ¿no? Tardaba mucho. Y entonces dice que todas cabecearon, todas se durmieron, sin excepción. Pero cuando despertaron, 5 de ellas tenían ¿qué cosa? Sus lámparas y sus aceites. Pero 5 de ellas ¿qué cosa? No tenían. Ahora, ¿qué simboliza eso? O sea, ¿no?, la palabra, o sea, que